Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones hoy. El valor de la vida, Alejandro. ¿Cuál es en el sistema dominicano? ¿Cuál es el tratamiento que debe dársele a la vida como primer derecho dentro de los derechos fundamentales que consigna la Constitución a partir del artículo 37? La vida es inviolable, sagrada, no se puede atentar contra ella. Y están ocurriendo tragedias en República Dominicana que usted se pregunta, ¿y cuál es la sensibilidad de las autoridades llamadas a proteger vidas y bienes y a evitar que se viole la vida, que es irreparable, irrecuperable, que la muerte la hace irreversible a la vida? Esto viene a cuento porque en Santiago, a escasa distancia nuestra, en el municipio de Licey, en la carretera denominada La Peña, que une a las carreteras Duarte con la carretera Antigua Duarte con la carretera de Canca en Tamboril, ocurrió una explosión en una envasadora de gas y las víctimas fatales producto del incendio y que resultaron quemadas ya alcanzan a la decena, y hoy se reporta otra víctima fatal menor de edad, Wow. una jovencita, una adolescente que muere en el Hospital Infantil Arturo Grullón, en la unidad de quemados, porque no resistió a el efecto de las llamas en su cuerpo. Y este hecho ha ocurrido y no tenemos una explicación oficial todavía, no tenemos una intervención, no sabemos de un ministerio público que está averiguando los Los hechos, no propietarios, sabemos de un ¿no? ministerio de Industria y ¿Quiénes son los Comercio, propietarios no de eso? sabemos quiénes son los propietarios, cuál es la responsabilidad que está involucrada en este caso. Civil. Pero ¿y cómo es posible eso? Un hecho tan grave, con 12 tanta muertos. vida, una tragedia humana. Oye, pero ¿y cómo? Pero ¿Pero eso y es cómo? increíble. 12 personas fallecidas. Es una de las mayores tragedias que ha ocurrido de esa naturaleza en el país. Entonces, nosotros nos hemos tornado en una sociedad insensible y las autoridades por igual. Solo se opera dependiendo, y decía Abraham Lincoln, todos los hombres nacen iguales, pero esa es la última vez que lo son. Pero eso se aplica a alto nivel en nuestra sociedad. Si quienes hubiesen fallecido ahí hubiesen sido personas con apellido sonoro, con incidencia social, la situación es otra. Eso es igual que los atracos en Santiago en los últimos días, 30, 35, 40, 50, 90 atracos todos los días, filas y filas en la Fiscalía de Santiago. Atracan a una figura famosa de este país y al otro día la policía lo resuelve y muestra de una vez quiénes son los responsables. Con ese nivel de injusticia social no se puede operar. Estas 12 vidas no tienen quien le escriba, parafraseando a García Márquez, como tú señalas, Carlos. O sea, el derecho a la vida, nadie le importa. No ha habido una declaración oficial de las No, nada, autoridades, nada. nada, nada. Como que no, como que se quemó ahí. ¿Qué se quemaría ahí? Nada, dos fundas, tres fundas de cemento se quemaron, se quemó una bolsa plástica por buscar algo meramente insignificante. Señores, fueron 12 vidas que se perdieron ahí. Ahí hay un nivel de irresponsabilidad mayúscula de los propietarios, de los operadores de esa envasadora. Cope Gas, de una cooperativa. Ahí hay una irresponsabilidad enorme de la autoridad que no ha operado, que no ha le ha dicho a esta sociedad qué fue lo que pasó, porque nosotros tenemos decenas de plantas de gas dando servicio
y esa misma empresa opera otras y sigue operando en otros puntos y esta sociedad no sabe qué fue lo que ocurrió ahí, no hay un informe preliminar, no hay ninguna acción judicial, nada. Esas 12 vidas se perdieron. Oye, cómo se van descubriendo las cosas. Reseña Diario Libre, una crónica de Edward Fernández del día de hoy, que se pudo evitar la tragedia, está preguntando Diario Libre, debido a que se solicitó el cierre de la planta de GLP el 14 de septiembre, hace justo un mes ayer, que autoridades municipales de Licey al Medio solicitaron a un juez, al juez de la Cámara Civil del Distrito Judicial de Santiago, que cerrara la planta cooperativa de producción y servicios múltiples, la económica, conocida como Coopegas, debido a que no contaba con la aprobación, el permiso de no objeción por parte del Ayuntamiento de Licey, aunque la planta tenía 31 años de operación sin ningún estudio de factibilidad. Obviamente que hace 31 años, ¿qué iban a hacer? No, Ni que lo nada. exigían tampoco. Pero las regulaciones, debe haber una supervisión constante de las envasadoras y las estaciones de combustible. Eso no puede operar con ese nivel de desorden. 31 años con unos equipos viejos. Le digo a la ciudadanía, donde usted ve esa marca Copegas, no se pare si tienen operando en estos momentos otra estación, porque es que no sabemos cuáles son los mecanismos de seguridad que utiliza esa empresa y la autoridad no le importa, la autoridad no lo defiende, el consumidor que asiste ahí no tenía ninguna garantía porque no se le estaba dando la inspección y fíjese usted, ni siquiera se solicitó el cierre, no importa, seguía operando, porque cuando hay dinero, cuando hay recursos, muchas veces se puede hacer ese tipo de maniobra y eso es muy peligroso. La sociedad de Santiago tiene que empoderarse con ese tema. Esas 12 personas que fallecieron ahí, no, eso no puede quedar impune. No puede pasar como el caso Poliplas también. Están señalando que son 10, por lo menos 10, pero que hay heridos también. De Están gravedad. todavía bueno, la niña que murió hoy tenía el 65% de Imagínate. su masa corporal quemada. O sea, prácticamente todo el Eso, cuerpo. Eh, entonces hay un niño de 1 año y 9 meses, una niña, y otro niño de 12, dos más que están en el hospital Arturo Grullón afectados por los efectos de la explosión y el incendio que provocó en el vecindario. Esto es cerca de la comunidad de Limonal Arriba, que pertenece al municipio de Licey. Para quienes quieren ubicarse, es la carretera que sirve de puente, de unión, de conexión entre la carretera Duarte en Licey, ahí cerca de la intersección con la avenida Circunvalación Norte, y el distrito municipal Canca, La Reina. Es prácticamente una recta y en esa carretera está también la famosa ceiba centenaria o milenaria, no sé, el árbol más antiguo de la isla, que es un monumento, un santuario nacional. Bien, de eso esperamos explicación de las autoridades y debe haber una responsabilidad mínima, una responsabilidad penal y civil. Hay un paquete de muertos. ¿Cómo es que eso se va a quedar así? Eso no puede ser. De ninguna manera puede quedarse así. Hay otra información que está en el tapete, es el de los negocios con el Estado, el de los proveedores. La FINJUS se ha pronunciado sobre ese tema y ha dicho la FINJUS
que ser proveedor único del Estado no justifica que un servidor público haga negocios con el propio Estado, como está tratando de justificar quien tú me mencionabas fuera de cámara, el, el ex senador Alexis Victoria Yet, bueno, hermano o primo de uno que tiene apellidos parecidos o similares, y actualmente, que es del PRM, pero este es el ex Alexis Victoria Yet, que era El de, senador. sí, el antiguo Y es senador. un gran suplidor de medicamentos del Estado. Si él Entonces, alegaba que había excepciones que le permitían eh, participar en licitaciones siendo funcionario público. Pero hay un régimen de prohibiciones, de inhabilitaciones clarísimo, Alejandro, que está señalado en el artículo 14 de la ley 34006. Y eso parece como un poema. Si yo te leo esa ley, tú dices, pero es un poema. Cuando yo trato de enseñarle a los estudiantes, digo que, pero esto es un poema. una Lo que dice, retórica y si tú vas bellísima. a la Constitución, quienes no pueden ser oferentes, quienes no pueden contratar con el Estado. Oye, la siguiente persona, primero es un grupo de funcionarios que obviamente no pueden ser presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados, jueces, Ministerio Público, Cámara de Cuentas, Junta Electoral, alcaldes, regidores, Contralor General, Director de Presupuesto, de Planificación, Procuraduría General de la República, Tesorero Nacional, Subtesorero, etcétera. Ese grupo de funcionarios no puede. Tampoco los miembros de Fuerzas Armadas ni de la policía. Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contabilidad administrativa. Y además, ahora viene lo bueno, Alejandro. Aquí vienen los poemas. En el numeral 5 del artículo 14 se establece que no pueden hacer negocio con el Estado los parientes por consanguinidad Ay, ay, hasta el tercer ay. grado o por afinidad hasta el segundo grado. Cuando habla de consanguinidad hasta el tercer grado, es decir, padre, hijo, nieto, no pueden. Y con el segundo grado están los cuñados, y los primos y los cuñados, etcétera. Entonces, tampoco las personas naturales que tengan una participación en, en empresas con más del 10%, o sea, del grupo de todos los funcionarios que no pueden ser. Si uno de esos funcionarios es accionista de una empresa y tiene al menos el 10% de acción en esa empresa no puede licitar. Oye, Pero todo lo abarcadora que es la eso ley. se ha violado de manera olímpica en este país, comenzando con los famosos Oye, hermanos, los hermanos del sí, gobierno pasado, los sí, sí, hermanos. sí, no, no lo menciones, los traviesos. Sí, esos Las, son los hermanos. sí. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas con sentencia definitiva, etcétera, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Yo no sé dónde vamos a poner Odebrecht aquí. Y las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, contra la fe pública y delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario. Oye, Odebrecht cae por donde quiera y sin embargo Por se gravedad. mantiene. Esas son las cosas. Por eso, aquí, a la era del PLD hay que atribuirle que ha diseñado tal vez la mayor arquitectura jurídica, si vale el término, de la República Dominicana, pero para que sean piezas de biblioteca o de museo. De estudio Tenemos de la las universidad. legislaciones más avanzadas, más actuales. Aquí hay leyes para todos, pero hay leyes, esas leyes para todos, para ser violadas o para no ser cumplidas desde Claro. el Estado. Y esa fue la cultura que entronizó en los gobiernos del PLD. La era del PLD deja ese lastre, esa maldición de haber castrado
la institucionalidad de este país, a pesar, paradójicamente, de haber establecido el el andamiaje, conjunto de las leyes, todo el andamiaje el jurídico. andamiaje jurídico y Eso es legal, increíble, porque todo está ahí. modernísimo. Pero entonces, Sí, quienes lo promovían, mientras se promovían ese andamiaje, por otro lado promovían la violación. Se promovía eso, como ha explicado Carlos, de los perfiles que no pueden negociar con el Estado. Pero quienes promulgaban eso eran los mismos que mandaban a sus familiares a hacer negocio con el Estado, por otro lado. Entonces, es una incoherencia es muy grande. Y por eso ahora están esos ejemplos de figuras que quieren tratar de justificar lo injustificable, porque es que la ley es muy clara. Usted no y no puede porque negociar. es que se le buscaba un acomodo, y es que en la era del PLD la ley era una cosa, y pues no te apures, eso se arregla. Y se violentaba todo. Por ejemplo, la ley prohíbe aquí un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario que se logró con uso de tecnología, era evitar la duplicidad de salarios públicos para personas, de contratos, que tú no podías estar en más de una nómina pública. Y entonces, aquí se conocen de personajes famosísimos en varias nóminas, con el don de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, con los mismos horarios. Oye, La era una omnipresencia. travesura. Sí, sí, era No, Jesucristo o se sustituyó eso por muchísimas compensaciones y beneficios también. laterales a los puestos. Se aprobó una ley de salario modelo después de muchísimos avances, consultas, pago de expertos internacionales, comparaciones, consulta al sector privado, y se aprobó la Ley General de Salario del Sector Público. Tiene varios años de aprobada, para que establece que ningún funcionario puede cobrar más que el presidente de la República, y establece los salarios y todo eso. Pero ¿qué pasa con esa ley? Que requiere de un reglamento de aplicación. Y el reglamento quedó dormido en el despacho del presidente Danilo Medina. Y nunca le dio la gana de que se promulgara mediante un decreto, sencillamente que firmara el borrador, también realizado por expertos, de lo que sería el reglamento de aplicación de esa ley. Y esa es una ley natimuerta, está ahí la ley, pero no se aplica. No ¿Por se qué? aplica. Porque hay un mecanismo, es que no tiene reglamento todavía. ¿Quién tiene que hacer el reglamento? El Poder Ejecutivo, vía la consultoría jurídica. No lo hace. ¿Tiene una propuesta? Sí, tiene una propuesta, tiene un borrador, pero no tuvo la voluntad, no hubo el deseo de mover eso. Y eso nunca se realizó. Y está ahí. Pero podemos exhibir una ley moderna de regulación de salario en el sector público. De museo. Pero, sí, exactamente. Y así hay múltiples cosas. La verdad que el daño de la era del PLD es inconmensurable. Incalculable, incalculable. Pasarán muchos años para aquilatar la gran maldad, el gran fardo negativo que ha dejado a la institucionalidad democrática de este país, la era del PLD. Se nos acabó el tiempo, es el momento de la despedida, con la gratitud a todos ustedes, en nombre de sus anfitriones, Alejandro Esteban Contreras y Carlos Manuel Estrella. Mañana renovaremos el compromiso para volver a ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.